Hola, hola, bienvenidos a este día sábado 29 de mayo del 2021. Es nuestro programa número 149 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Un gran saludo para todos. Imagino que estamos ya celebrando y empezando el tiempo de descanso, el fin de semana. Y para hacerlo como es debido, vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula 5 cargas que no necesitas llevar. Sir Winston Churchill señaló al final de su vida: cuando miro todas estas preocupaciones, recuerdo la historia del anciano que dijo en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había ocurrido. Churchill hablaba de la carga de las preocupaciones que nunca se materializan. Sin embargo, hay muchos tipos de cargas diferentes en la vida y algunos de ellos son muy reales. Jesús invitó: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un yugo es algo que Jesús tuvo que haber fabricado en su carpintería. Es un marco de madera que une dos animales, generalmente bueyes. Los une por el cuello, permitiéndoles tirar de un arado o de un carro juntos. La función del yugo es hacer la carga más fácil de llevar. Me encanta esta forma en la que Eugene Peterson traduce este pasaje en la versión bíblica de Message. ¿Estás cansado? ¿Rendido? ¿Estás quemado con la religión? Ven a mí. Escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. En el Salmo 68 leemos acerca de la preocupación. Como manifestó Corrie ten Boom, la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, vacía el hoy de su fuerza. David alaba a nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas, como escribe en el verso 19. Las cargas aquí descritas pueden incluir muchas cosas. Una de las cargas que Dios soporta por nosotros diariamente es el peso de la preocupación, el estrés y la ansiedad. En su libro Afluenza, el psicólogo Oliver James señala que casi una cuarta parte de Gran Bretaña sufre graves problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, y otra cuarta parte está al borde de padecerlos. Dicho sin rodeos, la mitad de los ingleses andan por mal camino. Recientemente se demostró que aquellos que ganan más de 50.000 libras son más propensos a la depresión y la ansiedad de los que ganan menos. Cada día puedes confiarle a Dios tus preocupaciones y ansiedades. Eso hace toda una gran diferencia. Él lleva diariamente tus cargas. En el libro de Juan, en el capítulo 18, leemos sobre el fracaso. Le preguntan al gran apóstol Pedro: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, respondiendo: no lo soy. Esta es su segunda negación. Y la tercera vez Pedro fue desafiado y negó conocer a Jesús. En aquel momento, un gallo comenzó a cantar, tal como Jesús
lo había predicho. Como la mayoría de nosotros hacemos de vez en cuando, Pedro se dio cuenta de que le había fallado a Jesús. Una sensación de fracaso puede ser una gran carga. En este pasaje no es el final de la historia de Pedro. Después de su resurrección, Jesús se reunió con Pedro y lo restituyó, perdonándolo por aquel fracaso y enviándolo una vez más. Con Jesús el fracaso nunca es definitivo. Aunque Pedro le falló, Jesús tomó la carga de su fracaso, lo perdonó y lo restituyó y lo usó poderosamente como a ningún otro en la historia humana. La injusticia es otro de los temas que vemos en este pasaje, que una de las muchas cosas que Jesús tuvo que soportar fue un juicio total y completamente injusto. Cuando Pilato le preguntó, ¿de qué delito te acusan?, le respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Uno de los principios básicos de la mayoría de los sistemas de justicia es que la acusación se debe probar en un caso contra el acusado. Los acusadores de Jesús trataron de socavar este principio invirtiendo una de las presunciones básicas que todo sistema judicial necesita superar: la suposición de que si una persona está siendo juzgada es porque es culpable. Pilato intentó injustamente invertir la carga de la prueba. Pilato también le negó injustamente a Jesús el derecho al silencio. Le preguntó, ¿qué has hecho?, tratando de hacer que Jesús se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Jesús dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual Pilato respondió, ¿y qué es la verdad? Es casi como si Pilato estuviera cuestionando, como se hace en nuestra sociedad posmoderna, si existe tal cosa llamada la verdad, es decir, la verdad absoluta. Sin embargo, Pilato se encuentra cara a cara con la verdad. Jesucristo, quien sufrió un juicio injusto y peor aún, la pena injusta de la crucifixión y la muerte, y lo hizo por ti y por mí. Otro punto que vemos en este pasaje es el pecado. A pesar de este juicio injusto, Pilato concluye, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Jesús es completamente inocente y Pilato quiere liberarlo, pero la multitud grita no. A ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un bandido. Jesús, el inocente, es condenado a la crucifixión, mientras que Barrabás, el pecador, es liberado. El simbolismo es claro. En la cruz Jesús, el inocente, murió para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser liberados. Él soportó la carga de nuestro pecado. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Primera de Samuel, capítulo 24 y 25, nos habla sobre la culpabilidad. La culpabilidad es una carga horrible. Un invitado a uno de los pequeños grupos que se desarrollan en una de las iglesias describió el sentimiento físico de culpabilidad como un mal caso de indigestión. Pero la culpa es más que un sentimiento físico, tiene consecuencias emocionales y espirituales mucho más graves. Dios nos ha dado a todos un sentido moral o una conciencia. A menudo nos sentimos culpables porque hemos hecho algo que sabemos que está mal. Sin embargo, nuestras conciencias de seres humanos caídos no son perfectas. A veces experimentamos una falsa culpabilidad, nos sentimos culpables de cosas que no son realmente nuestra culpa. Necesitamos que nuestra conciencia sea educada por la palabra de Dios. En otras ocasiones
no nos sentimos culpables de las cosas por las que debiéramos sentirnos culpables, en cuyo caso necesitamos que nuestra conciencia sea despertada por el Espíritu de Dios. A David se le dio la oportunidad de librarse de Saúl, la persona que estaba tratando de matarlo. En lugar de aprovechar la oportunidad, David simplemente cortó un pedazo del manto de Saúl para demostrarle que podía haberlo matado si hubiera querido. Sin embargo, David comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El corazón de David le golpeaba. David claramente tenía una conciencia muy sensible y sentía la carga de la culpa por haberle hecho aquello al ungido del Señor. Con todo, pudo decirle a Saúl: reconozca, Su Majestad, que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Yo no le he hecho ningún agravio. Parece que hasta por un momento el mismo Saúl se sintió atormentado por su conciencia, porque leemos que dice: se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, dijo Saúl. Me has devuelto bien por mal. En medio de sus celos, Saúl tuvo un extraño momento de cordura donde experimentó una culpabilidad verdadera. David evitó asumir más carga de culpabilidad sobre sí mismo. Estaba a punto de vengar los malos tratos de Nabal contra él y sus hombres. Abigail vino al rescate con gran destreza y diplomacia. Trajo regalos a David, proclamando que la culpa, mi Señor, recaiga sobre mí. El Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre. Ella continuó: no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. David se dio cuenta de que Abigail lo había rescatado de la carga de la culpabilidad. Y bendita seas tú por tu juicio. Tú me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. La habilidad de Abigail es la que todos necesitamos desarrollar. Es bueno hablar con sabiduría y diplomacia al asesorar a otros sobre cómo pueden actuar para que eviten caer y hacer cosas que los conduzcan a la culpabilidad. David evitó ejecutar el juicio con sus propias manos. Entonces el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David oyó que Nabal estaba muerto, proclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Al final, todo terminó felizmente con David casándose con Abigail, la reciente viuda. La carga de la verdadera culpabilidad es real para todos, sin que importe si tenemos los sentimientos que lo acompañan o no. Jesús murió en la cruz para cargar con nuestra culpa. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 68, versos 15 al 20. El monte de Dios, el monte de Basán, es un monte de cumbres muy altas. Pero ¿por qué los montes altos desprecian al monte donde el Señor decidió quedarse a vivir para siempre? Los carros de combate de Dios se cuentan por millones. Vino en ellos del Sinaí a su templo. Tú subiste a lo alto, llevando cautivos a los prisioneros. Allí recibiste ofrendas de los seres humanos, incluso de los que habían rebelado contra ti, Señor Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y Salvador. Todos los días lleva nuestras cargas. Él es nuestro Dios. Él nos salva. El Señor Dios nos salva de la muerte. Juan capítulo 18, versos 25 al 40. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pero él negó diciendo: no, yo no. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era
familiar del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, dijo: «Yo te vi en el huerto con él, ¿o no?». Entonces Pedro lo negó otra vez, y en ese momento cantó el gallo. Después salieron con Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era bien temprano en la mañana, pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros, pues eso les impediría comer la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió a verlos y les dijo: «¿De qué acusan a este hombre?». Ellos contestaron: «Si este hombre no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante ti». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley». Los líderes judíos le dijeron: «No estamos autorizados a condenar a muerte a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir». Entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús contestó: «¿Estás diciendo esto por ti mismo, o ya otros te han hablado de mí?». Pilato respondió: «¿Tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste?». Jesús respondió: «Mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos, pero de hecho mi reino no está acá». Entonces Pilatos le dijo: «¿Así que eres un rey?». Jesús respondió: «Tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad escucha mi voz». Pilato le preguntó: «¿Qué es la verdad?». Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: «No lo encuentro culpable de nada, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos?». Gritaron de nuevo: «A él no, a Barrabás». Y Barrabás era un bandido. Primera de Samuel, capítulo 24. Después de perseguir a los filisteos, la gente de Saúl le dijo que David se encontraba en el desierto de Engadi. Saúl eligió a 3000 hombres israelitas y se fueron a buscar a David y a sus hombres en la región de los peñascos de las cabras. Saúl llegó a un redil de las ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David: «Este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tus enemigos para que hagas con él lo que mejor te parezca». Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y le cortó el borde del manto de Saúl sin que se diera cuenta. Pero David le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacer algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor». David les dijo esto a sus hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando: «¡Majestad!». Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado, rostro en tierra, inclinándose. David le dijo a Saúl: «¿Por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podría ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije: no le haré ningún daño a mi Señor porque Él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberlo matado cuando lo corté, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted.
No le he hecho nada, sin embargo usted me acecha y trata de matarme. Que sea el Señor quien juzgue, tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho, pero yo no alzaré mi mano contra usted, porque como dice el refrán, de los malos la maldad, pero yo no alzaré mi mano contra usted. ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre nosotros dos. Que Él me ayude y muestre que estoy en lo cierto y que me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl preguntó: ¿Eres tú quien me habla, hijo mío? Y enseguida se echó a llorar y luego dijo: eres más leal que yo. Has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Me has contado el bien que has hecho. El Señor me puso en tus manos y aún así no me mataste. No se atrapa una presa para luego dejarla ir. No se paga bien por mal. Que el Señor te premie por ser bueno conmigo el día de hoy. Yo sé que serás el nuevo rey y reinarás sobre el reino de Israel. Prométeme en el nombre del Señor que no destruirás a mis descendientes, aún después de mi muerte. Prométeme que no borrarás el nombre de mi familia. Así que David le hizo la promesa a Saúl de que no mataría a su familia. Luego Saúl regresó a su casa y David se dirigió al fuerte. Primera de Samuel, capítulo 25. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para hacer duelo por él y enterrarlo en Ramá. Después de eso, David se fue al desierto de Maón. En Maón vivía un hombre muy rico que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Se encontraba en Carmel haciéndose cargo de sus negocios y esquilando sus ovejas. Era de la familia de Caleb y se llamaba Nabal. Su esposa se llamaba Abigail, que era una mujer bella e inteligente, pero Nabal era insolente y malo. Cuando David se encontraba en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió a 10 jóvenes para que hablaran con Nabal diciéndoles: vayan a Carmel y llévenle un saludo de mi parte a Nabal, y díganle que tú y tu familia y todo lo que posees se encuentren bien. Por medio de tus pastores, que han estado un tiempo con nosotros, me enteré que estás esquilando la lana de tus ovejas. Tratamos bien a tus pastores y nunca tomamos nada de ellos mientras se encontraban en Carmel. Puedes preguntarle a tus siervos y ellos te dirán que es cierto. Por lo tanto, te pido que recibas bien a mis jóvenes en este día de celebración y que les des lo que tengas a mano. Te lo pido por mí, tu amigo David. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron el mensaje a Nabal, pero Nabal los insultó diciéndoles: ¿y quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos esclavos escapan de sus amos. Tengo pan y agua y también carne que preparé para los siervos que esquilaron las ovejas, pero ¿qué voy a compartir con gente que ni siquiera sé de dónde ha salido? Los hombres de David regresaron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David le dijo a sus hombres: levanten su espada. Así que David y sus hombres tomaron su espada. Alrededor de 400 hombres acompañaron a David mientras 200 se quedaron cuidando las provisiones. Uno de los siervos de Nabal le dio aviso a su esposa Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para hablar con nuestro amo, pero Nabal fue muy malo con ellos. Ellos nos trataron muy bien mientras pastoreábamos las ovejas de los campos. Los hombres de David nos acompañaron todo el tiempo y nunca nos hicieron nada malo, nunca nos robaron, sino que nos cuidaban de día y de noche. Era como si nos rodeara una muralla, nos protegía cuando estábamos con ellos cuidando las ovejas. Piensa en esto y decide qué hay que hacer. Nabal fue un insensato al decir lo que dijo. ¿Se les viene un problema tremendo a nuestro amo?
y a toda su familia. De inmediato, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlos sobre asnos, le dijo a sus siervos que se adelantaran y que ella los seguiría. Pero no le dijo nada a Nabal, su esposo. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando se encontró con David y sus hombres, que avanzaban en dirección contraria. David venía diciendo: «De nada me sirvió proteger las posesiones de Nabal en el desierto. Me aseguré de que no se perdiera ni una de sus ovejas. Sin embargo, me ha pagado bien con mal. Que el Señor me castigue si dejo vivo un día más a uno solo de los hombres de la familia de Nabal». En ese preciso momento llegó Abigail. Al ver a David, se desmontó de su asno y se postró rostro en tierra, inclinándose ante él. Se arrojó a sus pies y le dijo: «Señor mío, permítame hablarle. Le pido que me escuche. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo no vi a los hombres que usted mandó. No ponga atención en el insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre, que significa insensato. En realidad es un hombre insensato. El Señor ha evitado que usted mate gente inocente. Tan cierto como que el Señor y usted viven, que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Su servidora le ha traído este regalo para que les dé a sus hombres. Le ruego que perdone mi falta. Ciertamente el Señor fortalecerá su familia, porque usted pelea las batallas a favor del Señor. Nunca en su vida será usted hallado en falta. Si alguien lo persigue para matarlo, protegerá su vida como algo precioso para él, pero a sus enemigos los tirará lejos como piedras de honda. Cuando el Señor cumpla lo que le prometió, lo hará a usted líder de Israel. Cuando eso suceda, ¿querrá usted tener el recuerdo de una masacre? ¿Querrá tener la fama de alguien que no espera que Dios le resuelva los problemas? Le ruego que se acuerde de mí cuando el Señor le haga líder de Israel». David le respondió a Abigail: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, por haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio, que has evitado que mate a gente inocente el día de hoy. Tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, ni un solo hombre de la familia de Nabal hubiera visto el día de mañana». Entonces David aceptó los regalos de Abigail y le dijo: «Vuelve en paz a tu casa. He escuchado tu petición y te la concederé». Cuando Abigail regresó a casa, Nabal se estaba dando un banquete como un rey. Estaba borracho y muy alegre. Abigail no le dijo nada de lo que había hecho hasta el día siguiente. En la mañana, Nabal estaba sobrio, así que su esposa le dijo lo sucedido. A Nabal le dio un ataque y quedó paralizado. Alrededor de 10 días después, el Señor hizo que Nabal muriera. Cuando David se enteró que Nabal había muerto, dijo: «Alabado sea el Señor. Nabal me trató mal, pero él me ha hecho justicia. El Señor me impidió hacer el mal y ha hecho morir a Nabal por el mal que hizo». Entonces David le envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se casara con él. Cuando los siervos de David llegaron a Carmel, le dijeron a Abigail: «Dios nos envió a proponerte matrimonio». Abigail se postró rostro en tierra e inclinándose dijo: «Yo soy la sierva de David, lista para servirle y dispuesta a lavar los pies de sus siervos». Inmediatamente Abigail se montó en su asno y se fue con los mensajeros de David junto con sus 5 criadas. Después se casó con él. David también estaba casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. También Mical, hija de Saúl, era su esposa, pero Saúl la había entregado a Paltiel, hijo de Lais, de la aldea de Galín.
Y así finalizamos con nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta palabra de oración. Gracias, Señor, porque hoy puedo venir a ti y traerte todas mis cargas, preocupaciones y ansiedades. Gracias, Señor, por cargar con mi culpa, mis miedos, mis preocupaciones y mis angustias, y llevar a diario todas mis cargas. Y así hemos llegado al final de nuestra lectura y devocional del día de hoy, sábado 29 de mayo del 2021, programa número 149. Gracias a vos por estar del otro lado y acompañarme en esta aventura de leer la Biblia durante todo este año 2021. Un abrazo gigante para todos, que pasen un excelente fin de semana, tiempo de descanso, y hablando del descanso, justamente tiempo para recuperarnos, para compartir en familia, y nos encontraremos, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.